Esta tabla viene de un ejercicio anterior. Tal como vimos en el curso pasado, aprendimos a localizar el intervalo modal y el intervalo donde se localizaba la mediana. Pero en este vídeo vamos a localizar el valor aproximado de la moda y de la mediana, el punto más o menos exacto en el que se encuentra. Para ello utilizamos una fórmula que nos dice que la moda va a ser igual al límite inferior más la frecuencia siguiente partido por la suma de las frecuencias anterior y siguiente al intervalo considerado multiplicado por la amplitud del intervalo. Vamos a localizar todos estos elementos. El intervalo modal estará en aquella fila donde se encuentre la frecuencia mayor. Y ese intervalo resulta ser 160-170, pues su frecuencia supera todas las demás frecuencias. El límite inferior de ese intervalo es 160. La frecuencia siguiente a este intervalo resulta ser 4. La frecuencia anterior, 5. Y la amplitud se obtiene sin más que restar los extremos del intervalo. 170 menos 160, que son 10. Si ahora sustituimos todos estos valores en la fórmula, la moda resulta ser igual a 160 más, no olvidemos colocar la raya de fracción, la frecuencia siguiente, que resultaba ser 4, partido por la frecuencia siguiente más la frecuencia anterior. Todo ello multiplicado por la amplitud. Si efectuamos los cálculos, 160 más 4 novenos por 10, resulta el valor 164,44. Esto para calcular la moda. Vamos a limpiar un poco el espacio de trabajo para calcular ahora la mediana. Recuerda que la mediana se encontraba justo en la mitad de la distribución. Si nosotros tomamos el número total de datos, que es 20, y lo dividimos entre 2, la mitad de la distribución está en 10. Tenemos que buscar, para localizar el intervalo de la mediana, aquel valor de la frecuencia acumulada que supere por primera vez a 10. La fórmula que vamos a utilizar es límite inferior más, pasamos una raya de fracción, n medio, es decir, la mitad de los datos o de la muestra, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido entre la frecuencia que tiene ese intervalo y multiplicado por su amplitud. El intervalo vuelve a ser 160-170, puesto que es el que supera por primera vez una frecuencia acumulada superior a 10. El límite inferior será 160. La frecuencia acumulada anterior es 5. Y la frecuencia absoluta de ese intervalo ya sabemos que es 8. Si sustituimos los valores en la fórmula, tendremos 160 más 10 menos la frecuencia acumulada anterior, que era 5, todo ello dividido entre la frecuencia del intervalo, la frecuencia absoluta, que resulta ser 8, multiplicado por la amplitud, que como sabemos es 10. El valor de la mediana, así obtenido, es igual a 166,25. Esto ha resultado fácil, entre otras cosas, porque el tamaño de la muestra es un número par. Si fuera un número impar, en lugar de utilizar en la fórmula n medio, deberíamos haber utilizado n más 1 partido por 2. Como ves, el procedimiento es un poco más complejo que con las variables discretas, pero utilizando adecuadamente la fórmula